las ciudades, las ciudades están en primera línea frente a la emergencia climática, pero también son núcleos de soluciones climáticas. Es por eso que hemos decidido generar este webinar para justamente aprender sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y el papel súper poderoso que pueden tener las ciudades para enfrentar la mayor causa de la crisis climática, que son los combustibles fósiles, e impulsar una transición energética justa. A este punto, más de 45 grandes ciudades y gobiernos locales como Barcelona, Vancouver, Sydney, Los Ángeles, París y Toronto han respaldado la llamada por un tratado sobre combustibles fósiles, y en este caso queremos justamente presentarles a ustedes esta campaña y de lo que se trata. Estas ciudades que les comenté hace un momento han sido acompañadas por 101 premios Nobel y más de 2.750 científicos y académicos, 200 parlamentarios de 60 países, cientos de líderes juveniles y más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil que se han adherido a esta iniciativa. El día de hoy nos acompaña Sebel Samuel, que es precisamente parte de la campaña global del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y tenemos a Xiomara Acevedo, que hace parte del movimiento Laudato Si. Yo quisiera hacer una rondita breve de presentaciones por parte de ustedes para que todos sepamos quiénes estamos. Si les parece, Yania, ¿comienzas? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jania Samuels de Ciudad de Panamá. Soy la directora encargada de resiliencia del municipio de Panamá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Yania. Fabricio. Bueno, buen día. Mi nombre es Fabricio Soria. Soy asesor de la directora Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Fabricio. María José. Buenos días, mi nombre es María José Avendaño, soy la directora de Medio Ambiente de la ciudad de Guatemala. Gracias, Majo. Peterson. Good morning. My name is Peterson Camus, the project director of the City Hall of Haiti, of Port-au-Prince, Haiti. Thank you for being here, Peterson. Cintia. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Loaiza. Estoy en representación de María Augusta Montalvo, que trabajamos en la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en la Dirección de Políticas y Planeamiento Ambiental. En pocos minutos ella se va a juntar a esta reunión. Lastimosamente está ahorita acabando una reunión con el asesor del alcalde, por eso no puede estar presente. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias, Cintia. Bienvenida a Quito. ¿Quién más falta? Catalina, si te puedes presentar. No se te escucha. Buenos días. My name is Catalina Ugalde, and I'm the Executive Assistant and Chief of Cabinet of the CC35. Gracias, Cata. Xiomara. Morning, everyone. I'm Chimara. You all can call me Xiomi. I'm part of the Laudato Si movement as fossil fuels campaigner for Latin America. Really, it's an honor to be here. Nice to meet you all. No sé si me falta alguien. Sí, Sebo, como yo te presenté. Ok, buenos días, good morning. Yo soy Sabla Samuel, soy la encargada de la campaña para ciudades para el Tratado sobre Combustibles Fósiles. Soy etiopiana canadiense radicada en Etiopía, entonces acá buenas tardes. Y para Peterson, Sac Pase, my name is Sebla. I'm the city's campaigner for the Fossil Fuel Treaty and I'm based in Ethiopia.
Y como ustedes ven, a efectos de que Peterson de Puerto Príncipe pueda integrarse muy bien a la reunión, Sable nos va a traducir, a hacer una traducción simultánea. Así que vamos a estar en dos idiomas. Las presentaciones las vamos a hacer en español y Sable va a traducirlas inmediatamente para Peterson. ¿Ok? Bueno, estamos todos. Quisiera entonces dar la palabra a Xiomara, que nos va a hacer la introducción al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Claro que sí. Bueno, entonces, así como dijo Seble, vamos a hacer un mix entre español, inglés, así que gracias también por, ¿cierto?, su flexibilidad también, bueno, en ese sentido. Como les comentaba inicialmente, quiero comentarles sobre esta iniciativa que es el Tratado de No Proliferación de los Fósiles, una iniciativa que busca afrontar lo que es la causa principal del cambio climático, que es la producción de los combustibles fósiles a nivel mundial. Sabemos que el carbón, el petróleo, el gas son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial desde la revolución industrial. Y yo creo que ahí tenemos entonces un elemento clave, y es que la acción climática y el marco político actual, si no aborda la producción de estos combustibles fósiles, va a ser insuficiente. So let's start by just explaining what is the Non-Proliferation Treaty for Fossil Fuels. This is a global initiative that is tackling the root cause of climate change, which is the production of fossil fuels, such as coal, such as oil, such as gas, that are accounting the 80% of the carbon dioxide emissions since the Industrial Revolution. This initiative is also giving a new framework for climate policy in order to cope with the real causes of the climate crisis, and not only like focusing on the demand of fossil fuels. So it's like an initiative led by civil society and many people around the world, which are putting the attention, putting the spotlight on fossil fuel production in order to protect the planet in the way that we know it. Siguiente. Climate change has become the biggest threat for our planet, according to the World Economic Report. Climate change is at the same level of the weapons of mass destruction. This is important because they are recognizing that one of the biggest threats for economic development, and indeed the main threat for economic development, economic growth in all the world, is climate change. If we are failing to drive climate change, we are increasing our risk for a healthy planet and also healthy economics. Xiomara, perdóname, preferible que lo hagamos en español y después inmediatamente hacemos la traducción, porfa. Va a ser más cómodo para todos que lo hagas en español y de pronto lo va traduciendo Sable. ¿En dónde? O sea... No, lo que tú estás presentando lo hables en español y haga la traducción Sable. ¿Puedes? ¿O todos se sienten cómodos con que se hable en inglés? O sea, yo estaba haciendo ambas. Por eso. Seguimos así. No sé, Estoy consultando. Sí. O sea, está bien. Xiomara puede presentar en español y yo puedo hacer una traducción rapidita del inglés para cada diapositiva. Sí. Ok, está bien. Bueno, bueno, entonces, básicamente esto ya lo mencioné. Siguiente. Pero no lo hiciste en español, perdón. Ok. Sí, es que bueno, yo creo que eso, en fin. Bueno, entonces el cambio climático
igual que los cambios en el clima extremos y las armas de destrucción masiva están, digamos que, priorizados por el Foro Económico Mundial como una de las 3 prioridades a nivel mundial que están amenazando no solamente pues, la estabilidad del planeta, sino obviamente también las estabilidades de las economías y de los países. Por supuesto, si el Foro Económico Mundial reconoce que estas son las principales amenazas que enfrenta el planeta, esto quiere decir que necesita también un marco de acción internacional que pueda abordar estos asuntos. Claramente, no se podrían abordar de una forma aislada. Siguiente. También es importante mencionar que, de acuerdo al informe de la brecha de producción de Naciones Unidas, más del doble de la producción actual y la que se está planeando por la industria de los combustibles fósiles no es consistente con una trayectoria de desarrollo bajo en carbono de 1.5 grados centígrados, que es lo que se ha identificado por los estados, pueden ser los estados también, las pequeñas islas del Pacífico u otros estados del Caribe y otros estados a nivel mundial que han puesto un poco la lupa en decir que la meta global que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que era inicialmente de limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados, esa meta no es ni siquiera suficiente para los estados que van a ser y que están siendo mayormente afectados por la crisis climática. Así que digamos que la producción actual de lo que es el combustible fósil ni siquiera es consistente con esa meta global que no era tan ambiciosa como es la del 1.5 y además tampoco nos sirve para limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, con lo cual el Acuerdo de París empieza a verse limitado en su implementación efectiva. Si sigue la producción actual, no vamos a alcanzar ninguna de las 2 trayectorias, ni la de 2 grados centígrados, ni la de 1.5 grados centígrados, que es lo que han demandado los estados más vulnerables. Okay, this slide, Peterson, shows the discrepancy between what are countries' production plans for fossil fuels and what is needed to limit global warming to 1.5 degrees. The red line is the fossil fuel production projections for different countries of the world. And the green line that goes down is what's actually needed to limit warming to 1.5 degrees Celsius. So this is a research from the UN Environment Program that shows that we're currently on track to produce more than double the amount of fossil fuels than is consistent with a 1.5 degree pathway by the end of this decade. And so we really need to be confronting not only the emissions reduction, but also fossil fuel supply if we're going to limit warming to have a safe and habitable planet. Y eso mismo también sucede con las reservas de carbono, que tampoco están alineadas al presupuesto del carbono que se había establecido para poder hacer consistente esa producción con una trayectoria de un desarrollo bajo en emisiones y resiliente con el clima, que sea de 1.5 grados centígrados, que como mencioné anteriormente es lo esencial para las naciones que están resultando desproporcionadamente afectadas por la crisis climática. De esa forma, si no se aborda la producción de los combustibles fósiles, especialmente el carbón, el gas, el petróleo, pues vamos entonces a caer sobre este mismo problema que es el aumento de la temperatura, a pesar de tener unos marcos de acción políticos que, si bien son vinculantes y son globales, no pueden ser efectivos al 100% si no se empieza pues, a tratar de reducir esa producción de combustibles fósiles para alcanzar ese mínimo del presupuesto de carbono que necesitamos, que como podemos ver en esta gráfica, casi que sería la mitad. Entonces ya estamos mucho más del 40% de este presupuesto de carbono, haciendo que se comprometan los derechos de esta generación y también los derechos de las futuras generaciones en construir y definir el futuro que queremos.
Okay, in summary, this graph shows, oh, someone just joined, Jesus Alessandro. Okay, so this graph shows the current reserves that are in operation of coal, oil, and gas, and that the current reserves already overpass the carbon budget for 1.5 degrees Celsius. This isn't even contemplating future exploration or expansion into new reserves of fossil fuels. The current reserves that are developed already will overshoot 1.5 degrees Celsius. So this means there cannot be new fossil fuel expansion anywhere if we are to limit temperature warming to 1.5 degrees. Este reconocimiento de que no hay una necesidad para invertir en nuevos proyectos que ofrezcan fossil fuels, combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas. Esta, digamos que ha sido reconocida también por fuentes científicas, no solamente es una demanda desde la sociedad civil o desde los grupos o los países y gobiernos más afectados. Para la Agencia Internacional de Energía, básicamente no hay una necesidad para seguir invirtiendo en proyectos nuevos que ofrezcan los combustibles fósiles, porque esto no va a ser compatible, como lo hemos mencionado, con una trayectoria de cero neto, una trayectoria en la que tanto las absorciones como las remociones de gases de efecto invernadero pueda estar en el mismo nivel. Okay, so the need for a phase out of fossil fuels is not something that's only being called for by climate activists. This is from a report by the International Energy Agency that came out last year on net zero. And it says that there is no need for investment in any new fossil fuel supply in our net zero pathway. So it's important to understand that from activists around the world, in addition to leading energy bodies and leading scientific bodies, they're calling for the end of the fossil fuel era so that we can have a safe and livable planet. Y eso también ha sido reconocido al nivel político desde la ONU, en el cual Antonio Gutiérrez también menciona que ese último, y bueno, los últimos en general, podría generalizarse que los últimos reportes del IPCC son una letanía para las promesas climáticas rotas. Algunos gobiernos y líderes de negocios dicen una cosa, están haciendo otra. Es momento de detener la quema de nuestro planeta. Y esta es una frase pues muy importante porque también está reconociendo desde el nivel de la ONU, desde el nivel planetario, que hacen falta mayores medidas para enfrentar la crisis climática, que muchas de las medidas, de las propuestas y de las acciones son insuficientes y que además pues hay mucho de promesas, pero poca acción efectiva, transformadora y real que puede empezar y que debe empezar por detener la quema de combustibles fósiles en el planeta. Okay, so this is in the words of Antonio Gutierrez, who is the Secretary General of the United Nations, on the latest IPCC report, calling it a litany of broken promises, and also talking about how government and business leaders make a lot of climate pledges and promises, but they don't follow through. They say one thing and they do the other, and they are lying, and it's time to stop burning our planet. So now it's important to see that there's been really important political backing from the UN. There's been, this has been echoed by energy bodies around the world with the International Energy Agency, that there is a need to stop burning fossil fuels and end the production of fossil fuels to save the planet and transition to clean energy systems. Bueno, tal vez ustedes pueden estar mencionando y pensando, bueno, hay un acuerdo climático de París, entonces este instrumento pues es el instrumento vinculante, es el primer instrumento global que tenemos para enfrentar el cambio climático, porque tal vez ese instrumento no puede ser suficiente, y es que para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y todas las organizaciones que está involucrando, es muy claro que el Acuerdo Climático de París, si bien es un instrumento relevante, al no mencionar directamente el carbón, ni el petróleo, ni el gas, se convierte en un instrumento insuficiente, como hemos mencionado, para poder resolver la crisis climática global. Entonces, la propuesta desde
este equipo y desde muchas de las organizaciones de sociedad civil es que este marco político que ofrece el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles entra a complementar el Acuerdo Climático de París al poner la lupa sobre los combustibles fósiles y su producción. Hay un avance importante en este sentido desde el Acuerdo Climático de París, y es que en la pasada COP, de acuerdo a lo que quedó establecido en el Pacto Climático de Glasgow, hay una mención de que, si bien es una mención débil, por lo menos ya empieza a reconocerse que hay una necesidad de phasing down los combustibles fósiles, especialmente también el carbón, pero digamos que no hay una mención del petróleo y del gas, y eso por supuesto va a ser relevante para poder alcanzar las metas climáticas. No es solamente de reducir las emisiones, sino también de detener la producción, especialmente de esos combustibles fósiles, para poder tener un mecanismo integral que pueda resolver efectivamente la crisis climática. Y para eso necesitamos complementar ese Acuerdo de París. Por eso es parte del fundamento del Tratado de No Proliferación de los Fósiles, porque el Acuerdo de París necesita incluir esto para poder ser transformador y poder abordar efectivamente la crisis climática. Okay, so you might be asking, hey, the Paris Agreement already exists. Why do we need something new? And we understand that the Paris Agreement is really important in different countries being able to reduce their emissions of greenhouse gases. But there is a very important omission in the Paris Agreement, and it is that the source of nearly 80% of all emissions, carbon emissions since the Industrial Revolution, and the source of 86% of carbon emissions in the last decade is completely left out of the Paris Agreement. There is no single mention of coal, of oil, or of gas inside the Paris Agreement. So it's hard to think about how we can really overcome the crisis if we're not naming the main culprits of this emergency that we're facing. We know that in COP26, there was a bit of an advancement because it was the first time there was the mention of coal inside of the agreement, but this was for unabated coal and a phase down of unabated coal. So a really watered down, weaker version, and there is still no mention of oil or no mention of gas. So we really see the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty as something that can be complementary to the Paris Agreement, which is focusing on reducing emissions, because from the treaty, we're tackling fossil fuel supply and production and extraction, and ensuring that there is an equitable phase out and a transition to clean energy that can complement the Paris Agreement so that we can actually meet our climate goals. Y ahora parte del cuestionamiento tiene que empezar a relacionarse con, bueno, ahorita justamente si reconocemos que la producción de los combustibles fósiles es necesaria para abordar la crisis climática, ¿cuáles pueden ser las salidas para los países, cierto? A nivel de toma de decisión, a nivel de política, y para el Tratado de No Proliferación de los Fósiles, hay una gran necesidad de transformar la cooperación internacional. Digamos que de este problema del cambio climático no vamos a poder salir de forma aislada. Se necesita cooperación internacional que pueda priorizar sobre todo a las economías más dependientes de los combustibles fósiles, porque para muchos países a nivel mundial puede que esa necesidad de ir transicionando a energías renovables y justas pueda ser más sencillo, pero para otros países, incluyendo los países de las Américas, por supuesto, esto no es tan sencillo, necesita mayores herramientas, mayores capacidades para ir acelerando esa transición hacia energías justas, energías limpias, y también una transición que ponga en el centro a las personas, no solamente a los beneficios económicos. Así que en el centro de la acción climática tiene que estar la cooperación internacional, una cooperación internacional que pueda priorizar los asuntos de justicia, los asuntos de equidad, para ir ayudando a decarbonizar las economías que más lo necesiten, pero también ir ayudando a que quienes dependen en mayor medida por
una economía basada en el fósil también puedan tener esas herramientas para ir transicionando sin comprometer su estabilidad y también sin sacrificar a las personas que resultan mayormente afectadas por el cambio climático. Entonces, hay una necesidad clara de la cooperación internacional para poner en el centro esta transición justa, poner en el centro a las personas más afectadas y poner en el centro a las economías de los países que más necesitan herramientas para poder ir prescindiendo de los combustibles fósiles, tal cual se identifica en el Tratado de No Proliferación. Así que digamos que esa es una de las salidas centrales, el poder cooperar efectivamente para que esto se convierta en una realidad y para que nuestras economías de los países de las Américas puedan ir reduciendo su dependencia fósil e ir abordando y ampliando el espectro económico. Okay, so this graph is to show the complexity of the energy system and economic dependency and how international cooperation is going to be vital to make this energy transition. So on the x-axis, you see countries that are highly dependent on fossil fuel or on oil, sorry, for their national revenue. Countries like Iraq, Congo, Nigeria, Angola. You can see these countries have between 40 to 90% of their national revenue coming from oil. And on the y-axis, you can see the GDP of the different countries. So you see countries like the UK, Canada, the US, Norway have these really high GDPs between $40,000 and $70,000 per capita. And they have really diversified economies. Around 0 to 10 or 15% of their national economy comes from oil. So they have both a historic responsibility because of contributing to the climate crisis, as well as the economic capacity to diversify first and fastest away from fossil fuels and support countries that you see on the lower right side, like Congo, like Iraq, etc., that have much lower GDPs and undiversified economies that are highly dependent on fossil fuels. So we need to apply the understanding of international justice and equity that the countries such as UK, Canada, Norway, etc., need to phase out fastest and support countries that have done nothing to contribute to the climate crisis. A lot of the countries of the Americas have the same fate, that they are suffering from a crisis that they did not cause. And so there needs to be a global equity in the countries that are supporting fossil fuel dependent countries in this transition. So this is just a way to sort of show how we're thinking about the complexity in the Fossil Fuel Treaty Campaign. También es importante mencionar que mucho de este lenguaje que pues estamos usando en el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles tiene cierta alineación y está inspirado en tratados sobre armas nucleares debido a que también identificamos los combustibles fósiles como armas de destrucción masiva porque están comprometiendo la estabilidad, el equilibrio ecológico del planeta de la forma en la que lo conocemos. Así que nos hemos inspirado en varias de estas iniciativas sobre las armas nucleares porque han logrado reducir esa amenaza global a través de, por ejemplo, varios pilares en los que nos hemos inspirado, tales como la no proliferación de los fósiles, el desarme, la transición pacífica. De esto, por ejemplo, nos inspiramos mucho en el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, entonces van a poder ver las similitudes también y cómo se relaciona realmente el tema de las armas nucleares con la producción de combustibles fósiles. De alguna forma puede tener los mismos principios para la acción, puede tener los mismos pilares para el marco en el que los gobiernos van a posicionar acciones, en el que la sociedad civil también puede participar. Hay una iniciativa también que, si bien es un poco más reciente que la de no proliferación de las armas nucleares, nos ha dejado ciertos aprendizajes, como es el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, el cual estuvo promovido por un gran movimiento de sociedad civil, estuvo impulsado por estados pequeños, por estados no nucleares incluso, quienes pudieron lograr realmente que este tratado pues, pueda consolidarse a nivel global, por lo que
ofrecen ciertas lecciones aprendidas y nos ofrecen también ciertas salidas que si se ha podido disminuir la amenaza de las armas nucleares, la amenaza de las armas de destrucción masiva, también podríamos con esa voluntad, con esa cooperación, con esa movilización y por supuesto como ya tenemos los asuntos científicos de nuestro lado, podríamos también abordar la crisis climática desde empezar por limitar la producción de combustibles fósiles a nivel mundial. Okay, so this is to show where we take inspiration from, which are different historical treaties that have been created to face threats against humanity. And we're really using this metaphor of fossil fuels as weapons of mass destruction because they're responsible for the vast majority of carbon emissions that we face, coming from coal, oil, and gas over around 86% just in the last decade. So there's the Nuclear Non-Proliferation Treaty of the 1960s that gives a lot of inspiration to this campaign, although it's had its critiques and not been as successful as planned, which is why we also look to other treaties for inspiration, such as the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which was really built up by a massive civil society campaign, a lot of grassroots momentum, and it was also pushed by small states and non-nuclear states that were able to have a big influence. And so we also take inspiration from the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. So really taking into account what has happened historically to face some of the biggest threats that are facing humanity as we form our campaign moving forward. Y teniendo todo este marco de pues también, digamos, desde lo técnico, lo científico, lo político y teniendo como este contexto, me gustaría pasar a comentarles cuáles son los 3 pilares que componen el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. Este también, como pueden ver, pues les comenté que era muy similar también a los tratados que previenen el desarrollo y la ampliación de las armas nucleares. Entonces, también para combatir la crisis climática desde la producción de los combustibles fósiles, vamos a tener 3 pilares. Uno, que es el de no proliferación. Es necesario acabar con los nuevos proyectos, con las nuevas iniciativas que están promovidas desde la industria fósil y que buscan expandir nuevas reservas, que buscan incrementar la producción de combustibles fósiles, de carbón, de gas, de petróleo, etcétera. El otro pilar va a ser el desarme global y es como desarmarnos, por supuesto, de los fósiles. Entonces, vamos a ir sobrepasando esa amenaza existente, reduciendo el potencial de que los combustibles fósiles sigan siendo una amenaza para la estabilidad del planeta y la estabilidad del mundo en la forma en la que lo conocemos, por lo que deben eliminarse progresivamente las reservas y la producción en un ritmo como el que está plasmado por la trayectoria del 1.5 grados centígrados. Si no necesitamos, digamos, el 2 porque puede ser insuficiente, como lo han mencionado los estados pequeños, los estados que más están expuestos y son vulnerables a la crisis climática, por lo que es necesario alinear esa producción del combustible fósil para empezar al menos con esa trayectoria de 1.5, irla dejando progresivamente para poder reducir el riesgo que el cambio climático enfrenta. Y el tercer pilar es la transición justa. Hay una necesidad clara de también acelerar una transición transparente, equitativa, que pueda incrementar el acceso a energías renovables a todas las comunidades, que pueda poner en el centro a los trabajadores, a las personas afectadas, que también pueda posicionar, por supuesto, los derechos de las futuras generaciones, que deben ser tenidos en cuenta con los proyectos actuales que cada uno de los gobiernos, que cada uno de los sectores, que cada una de las industrias está desarrollando. Entonces, la no proliferación es necesario reducir esas nuevas exploraciones, el desarme también es necesario, ir eliminando progresivamente las reservas y la producción en una línea del 1.5, una línea compatible con lograr que el aumento de la temperatura global no sobrepase el 1.5 y una transición justa, y es que esté basada también en la cooperación internacional, como hemos mencionado, en el apoyo a las economías que más lo necesitan, para poder brindar mayor acceso a energías renovables y, como lo mencioné, pues también en
poner en el centro a las personas y a los países que más lo necesitan. Estos 3 pilares van a ayudarnos a facilitar esa transición rápida, coordinada, para abandonar los combustibles fósiles y así poder abordar efectivamente el cambio climático y la emergencia que posee sobre las economías, las personas y los ecosistemas a nivel mundial. Okay, so these are the 3 pillars of the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. The first one is non-proliferation, so that there is no new exploration or exploitation of fossil fuel, of coal, oil, or gas anywhere in the world. We've already seen in the previous slides that the current reserves go past the 1.5 degrees. So there can be no new fossil fuel expansion, no new pipelines, no new gas wells, no coal mines anywhere in the world. And the second pillar is a fair phase out. So thinking about some of the ideas in the previous slides around oil dependency compared to national revenues, about historical contribution to the climate crisis, economic diversification, etc., taking in these ideas of international justice. We have a fair phase out, an equitable phase out of fossil fuels with support for countries, potentially debt cancellation, so that there can be a fair phase out of the existing reserves of coal, oil, and gas. And then the third pillar is a just energy transition to expand energy access for all. And in fact, all countries have a greater renewable energy potential than the demand for energy. So this is a really good sign that shows that we can be transitioning to clean energy, promoting economic diversification and training for fossil fuel workers to become part of the renewable energy economy. And then I continue, and I'm gonna go quickly because we have 9 minutes, I think. Entonces voy a ir rapidito porque nos queda poco tiempo y sería chévere poder hablarlo entre todos después y recibir las preguntas. Entonces, los objetivos principales que tenemos de la campaña es realmente abordar, pues reconocemos que el cambio climático ha sido abordado desde la perspectiva de políticas que reducen las emisiones y la demanda, pero ha habido una escasez de políticas que se enfocan en la extracción y la producción de combustibles fósiles y hemos visto que estamos en un muy mal momento globalmente en términos de la crisis climática, que las políticas que tenemos para disminuir las emisiones no han sido suficientes y realmente tenemos que enfocarnos también de manera complementaria con la producción de combustibles fósiles. Ahí no lo voy a nombrar, pero pueden ir viendo en la pantalla los objetivos que tenemos y que las ciudades y los gobiernos locales forman una parte muy clave para la campaña. This is to show the objectives that we have for the campaign, understanding that the main focus on reducing, on addressing the climate crisis has been on reducing demand for energy and reducing emissions, but there has been a lack of policies that focus on addressing the climate crisis from the source, which is fossil fuel production. And because of that, we're really overshooting our climate targets and we need to be complementing policies that focus on reducing emissions with policies that focus on stopping fossil fuel production in equitable ways so we can actually meet our Paris goals. And you can see on this, well, okay, it says on the screen that cities and subnational governments are a really important part of this transition. We've done a lot of research that you can check out on this website, fossilfueltreaty.org/resources, that shows a lot of the research that we've done around what an energy transition can look like. And we're also working on a global registry of fossil fuels that will have at the country level and the company level an open database of fossil fuels. Hemos hecho un montón de investigaciones para poder ver cómo se puede hacer esa transición energética. Ahí lo pueden ver en la página fossilfueltreaty.org/resources. Tenemos investigaciones que se enfocan en cómo se puede hacer esa transición energética justa y también estamos desarrollando un registro sobre combustibles fósiles para que sea una base de datos abiertas con información a nivel país y nivel compañía sobre las reservas ya existentes y los planes de producción sobre el petróleo, el carbón y el gas. Bueno, está resonando en muchas redes. This is an example of the media attention we've had for the Fossil Fuel Treaty campaign. Ha sido respaldado por 101 premios Nobel, incluyendo al Dalai Lama. The treaty has been supported by 101 Nobel laureates, including the Dalai Lama. También hay, pues ahora ha sido actualizada y son casi 300
300 científicos, académicos, investigadores que respalden la llamada por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. So around 3,000 researchers, scientists, and academics are calling for a fossil fuel non-proliferation treaty. También hay cientos de activistas de jóvenes que llaman a los combustibles fósiles como las armas de destrucción masiva de su generación y reclaman un tratado sobre combustibles fósiles. This is from the youth movement Fridays for Future that also calls for a fossil fuel non-proliferation treaty and shows how fossil fuels are their generation's weapons of mass destruction. También los líderes religiosos están exigiendo una transición justa y los pilares también están exigiendo los pilares de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. This is to show that there's also religious leaders around the world, and a lot of this work happens through Laudato Si movement, Xiomara's organization, calling for a fossil fuel treaty and an end to fossil fuel expansion. Y también ha habido un llamado de los parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles que fue iniciado por 20 parlamentarios del sur, de África, América Latina, Asia y el Pacífico, y ahora son más de 230 parlamentarios en 65 países, y esas son las personas, los parlamentarios que iniciaron el llamado. So there's been over 230 parliamentarians around the world that are calling for a fossil fuel treaty, and these are the initial parliamentarians from Africa, Asia, Latin America, and the Pacific that initiated the call. También estamos respaldados por la sociedad civil. Aquí pueden ver las organizaciones. We're supported by 1,300 organizations around the world, and we work as a directed network. Ahora nos enfocamos en los últimos minutos, en el rol de las ciudades, que son también muy claves en la campaña que tenemos. ¿Y por qué? Porque, como bien saben, es donde reside la mayoría de la humanidad, más de 4.000 millones de personas, y se espera que esto puede llegar hasta el 70% a mediados del siglo. Entonces, las ciudades y las municipalidades son claves en la transición energética justa. Es donde hay mayor consumo energético global, los 2/3 del consumo global y más del 70% de las emisiones globales. Pero existe una tensión porque las ciudades también están en la primera línea frente a la crisis climática, enfrentan inundaciones, incendios que están realmente afectando a sus ciudades, sus residentes, sus negocios, etcétera. A la vez son causa y solución de la crisis climática y están tomando acciones para mitigar la fuente de la crisis climática, que es en gran mayoría causada por los combustibles fósiles. Y sabemos que históricamente las ciudades han tenido un papel muy importante en los movimientos internacionales, la cooperación internacional. Pensamos en el movimiento de desarme global, donde las ciudades se declararon zonas libres de armas nucleares. Entonces también estamos pensando en eso, en esta campaña, que las ciudades realmente pueden generar presión desde abajo sobre sus gobiernos locales. Cada ciudad que respalde el tratado manda también una carta al gobierno nacional, provincial o de estado, y también al gobierno nacional, exigiendo que también respalden el llamado por un tratado. Ahora rapidito en inglés. Cities are a really important part of the campaign for a fossil fuel treaty. It's where most of humanity lives, more than 4 billion people, and this is set to reach maybe 70% around 2050. And so cities are vital for the energy transition because cities consume around 2/3 of global energy, and more than 70% of global emissions annually come from cities. But cities are also on the front line of the climate crisis. They're facing flooding and wildfires and heat waves. And so cities are at once causes of the climate crisis and solutions to the climate crisis. And we've seen that historically cities have had a really important role in international cooperation in the nuclear disarmament movement. Cities were declaring themselves nuclear-free zones. And so really building momentum. And in our campaign, cities are building pressure from below on their national governments. Acá que pueden ver algunas de las ciudades que han respaldado la campaña, pero está desactualizada porque cada día van sumando más ciudades. También está Ginebra, Montreal y Victoria, que se sumaron hace poquito.
And so you can see a map here of some of the cities that have endorsed the call for a fossil fuel treaty, but it's already out of date because every day more and more cities are joining. We have Geneva, Montreal, and Victoria in Canada. So now there's 50 cities around the world that have endorsed the call for a treaty. Ahora son 50 ciudades alrededor del mundo que exigen un tratado sobre combustibles fósiles. Ahora tenemos pues la oportunidad que ustedes sean las primeras ciudades de Sudamérica y el Caribe. Perdón, yo sé que Panamá, Guatemala, ustedes están acá, pero Costa Rica ya tiene 7 municipalidades que respaldó, pero igual queremos que ustedes hacen parte de esta campaña. Las ciudades pueden generar presión para quitar la licencia social de la industria de combustibles fósiles, parecido a lo que pasó con la industria tabacalera, yo creo que se dice así, y también cambiar sus ciudades. Entonces, unos ejemplos son cómo cambiar las redes de transporte público en las ciudades para que sean redes eléctricas, para quitar la licencia social. Lo que se han hecho en Ámsterdam, por ejemplo, es prohibir los anuncios sobre combustibles fósiles en los espacios públicos. And so some of the actions cities can take, and we welcome you to join. We have, you would be the first city in a Caribbean island to join the Fossil Fuel Treaty, as Haiti, for example, if Port-au-Prince would join. And cities can work to remove the social license of the fossil fuel industry, similarly as what happened with the tobacco industry. And also you can change the city. You can renovate old buildings, you can switch to electric public transport. So we have a really big toolkit that cities can use to apply some of these techniques in their cities. Bueno, ya se fue el tiempo, ¿cierto? No, tranquila, no, pobrecita, lo que te veo corriendo, hagamos una pausa nada más. Ok. Sí. No, primero, quiero agradecer a Xiomara porque ella nos dio toda la introducción y la importancia del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Sable fue traduciendo al mismo tiempo y ahora pues ha comentado justamente el rol importante de las ciudades para una campaña e impulsar que este tratado se lleve a cabo a nivel internacional. Si bien es cierto, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué hacemos nosotros acá? Además, quiero mencionar que ya se unió Yasna Tapia de la Municipalidad de Santiago. Gracias, Yasna, por estar acá. Ella es una gran líder y sabemos que va a apoyar enormemente esta campaña. También se unió Jimena Troya de la ciudad de Quito, y Ludwig, que le veo que está ahí, Ludwig Palacio de Belice. Así que estamos completos, estamos representados Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Eso es una gran noticia. Entonces, a lo que iba yo es que, si es que bien es cierto, estamos siendo afectados como región y vamos a tener que adaptarnos más rápido que volando a los efectos del cambio climático. Este tratado nos da la oportunidad de que como ciudades que son las que estamos en primera línea y siendo afectados por todo lo que ya sabemos, mirar como una oportunidad justamente de entablar esta relación no solamente con cada gobierno nacional, sino a nivel internacional para que ese proceso de transición sea más rápido, sea más justo y sea más equitativo. Porque como vemos, el meollo del asunto en el Acuerdo de París y con todas las COPs que se han venido, no está siendo tratado el meollo del asunto, el core business, o sea, los combustibles fósiles y el tema del gas y el carbón. Entonces, qué mejor que podamos todos generar esta sinergia y esta ruta de acción para que esto se ponga en la palestra, y creo que ha dado muy buenos ejemplos tanto Sebel como Xiomara sobre el Tratado de Montreal, sobre el Tratado de Armas de no proliferación de armas nucleares, que ha sido llevado por la sociedad civil, que ha sido llevado por otras instancias, en este caso, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, para que se tome en cuenta
y que se trate a nivel de gobiernos nacionales estos temas que tanto nos están preocupando y que a la larga a toda la región de Latinoamérica y el Caribe nos están afectando y no tenemos, no tenemos la oportunidad de llegar a una transición justa, equitativa y los recursos que cada vez son menos. Entonces, de esta forma creo que se evidencia una plataforma importante para la justicia internacional y la equidad global. Con esto no sé si más bien ya pasamos a las preguntas y la ruta de acción, una propuesta que la hemos trabajado las 3 organizaciones juntas para ponerlas a consideración de ustedes. Y antes de eso, quizá más bien darles la palabra para comentarios, para preguntas que ustedes tengan de aclaración. No nos va a dar mucho el tiempo. Saben que comenzamos un poquito tarde la reunión, entonces quizá sea mejor pasar a las preguntas si es que las hay, y si no, les mandamos la ruta de acción para que ustedes lo revean o presentamos una breve propuesta de ruta de acción para que ustedes pues la comenten o le validen. ¿Qué prefieren? Muy buenos días, Verónica. Ludwig, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Les mando saludos desde Belice y también por parte de la alcaldesa que ahora se encuentra en Barbados. Y seguro que esa conciencia sobre minimizar el uso de combustibles fósiles, ella está a la vanguardia y está promoviendo esta causa, no solamente aquí en Belice, pero ahorita mismo en Barbados, donde se encuentra con varios líderes del Caribe. Así que muy buenos días y saludos. Gracias, Ludwig. Si no hay comentarios al respecto, ¿les parece si pasamos entonces rapidito a presentarles la ruta de acción? Sebel compartió ya en el chat con ustedes la propuesta. Ahí está el link para que ustedes puedan ver sobre la ruta de acción. Es bien cortita y si quieren me permito dar lectura a la ruta. Todas las ciudades del CC35 revisarían las plantillas de resoluciones y ejemplos de otras ciudades para formular su propia resolución para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Las ciudades del CC35 revisan el kit de herramientas para ciudades libres de combustibles fósiles y ahí hay un kit bien interesante de qué hacer, qué nomás se puede hacer. Hay un montón de ejemplos que las ciudades pueden hacer bajo esta campaña que me parece súper interesante, y si ustedes quieren podemos hacer una segunda reunión para conversar de estas herramientas y ver cómo se les puede apoyar. Y contemplar, agregar y comprometerse con alguna de las acciones en la resolución inicial. El equipo del tratado organiza talleres, es lo que les decía, para profundizar en cada uno de los temas del kit de herramientas y capacitar a las ciudades y a sus funcionarios y representantes. Las ciudades del CC35 firmarían la Declaración de Ciudades y Gobiernos Locales Estocolmo más 50 por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que será presentado en el Foro Internacional Estocolmo 50 en Suecia. Esto se va a llevar a cabo del 1 al 5 de junio, como ustedes saben. Entonces, esto es una parte de la ruta que estamos construyendo hacia la siguiente COP. Ustedes ven que siempre hay rutas que seguir y oportunidades donde se puede presentar estos avances hasta que los gobiernos nacionales comiencen a trabajarlos justamente en el diálogo y lleguen a una declaración y a un tratado. Luego de esto, las ciudades del CC35 se adhieren al Tratado de No Proliferación a través de una resolución declaratoria
decreto de alcaldía, un voto de consejo municipal y se pretende pedir al gobierno subnacional y nacional que se adhiera al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. El equipo del tratado apoya con herramientas y medios de comunicación para resaltar a las ciudades capitales de las Américas que se suman a esta campaña y cómo liderar a una transición energética justa. Se invitaría a los alcaldes y alcaldesas a volverse campeones del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y estaríamos proponiendo un evento específico para la COP27 para presentar justamente las ciudades que se han sumado al tratado, por qué lo han hecho y hacer más bien presión para que se eliminen los combustibles fósiles y la transición energética justa llegue en un momento central de la COP27 y que las voces de las ciudades sean elevadas, precisamente que es lo que necesitamos para que los gobiernos nacionales que están siendo representados durante la COP tengan una visión de una construcción de futuro libre de combustibles fósiles justamente durante la COP. Esa es un poquito la ruta que se pretende establecer. No sé si a este punto tienen ustedes comentarios, preguntas. Con todo esto, obviamente, les vamos a pasar para que lo revisen un poco más al detalle. Y estamos a las órdenes. Y yo solo querría resaltar que todos los recursos que tenemos están también disponibles en español, en francés y en inglés. Sí. No sé si fuimos muy rápidos, Yasna si no están de tiene una acuerdo. pregunta. Yasna de Chile tiene una pregunta. Adelante. Ya. Hola, buenos días a todos, todes. Gracias por la invitación. Primero que todo, disculpen la demora y hubo un problemita con la hora. Mi pregunta va asociada a lo de los talleres, para profundizar cada uno de los temas del kit. Saber si hay una calendarización de esos talleres, si particularmente está asociado para aquellos legisladores como concejalías, como en mi caso, o si es posible también invitar a más entidades que puedan estar relacionadas para que eventualmente nosotros podamos apoyar la campaña. Y lo segundo, confirmar la fecha que habías mencionado sobre el Foro Internacional de Estocolmo. ¿Esto va a ser el 1 y el 5 de junio o de julio? No, de junio. Junio. Sí, es ya mismo. Claro, tengo la primera duda ahí, confirmando ya la fecha de la segunda duda. Eso, muchas gracias. Sí, estamos a la vuelta de la esquina. No obstante, ese es un hito, es un milestone para llegar a la COP. Entonces, no se asusten porque estamos que ya mismo. Esto es una construcción, sabemos que todo esto es una construcción de día a día. Lo que sí nos gustaría es mirar Champions, Yasna, y yo creo que Santiago y todos ustedes, por eso se los ha convocado, pueden ser champions de esto. Entonces, se les apoyaría justamente en estos talleres. Como decía, no necesitamos o el alcalde o un voto de los concejales o un líder que jalone esto dentro de su ciudad, se comprometa y comencemos a desarrollar todo este proceso que estamos conversando, ¿no? Yo puedo responder a la pregunta de Yasna sobre los talleres. Tuvimos un taller en marzo, creo que fue en marzo, sobre la prohibición de anuncios sobre combustibles fósiles con diferentes ejemplos de Europa que se ha logrado en Ámsterdam y ahora están proponiendo una ley a nivel de la Unión Europea. Entonces podemos pasar esa grabación. La siguiente va a ser probablemente en el mes de junio, que va a ser sobre la electrificación de redes de transporte en las ciudades. Y ya tenemos los correos de ustedes, entonces podemos invitarles y pueden invitar a quien sea. O sea, queremos que esté mucha gente allí para poder compartir las experiencias. Y
El foro de Estocolmo más 50 va a ser el 2 y el 3 de junio, entonces ahí en la ruta de acción tenemos una declaración para ciudades exigiendo un tratado sobre combustibles fósiles y los invitamos a ser firmantes de la declaración si quieren. Sebel, es el 2 y 3 Estocolmo, pero el primero es lo del tratado. Ajá, el preforo. Es el preforo, así es. Jasna. Sí, me surge otra duda. La declaración, por ejemplo, va a ser enviada mediante correo para que sea firmada de manera, por así decirlo, solamente digital, o es necesario, por ejemplo, en este foro que se va a realizar en Suecia, la presencia de algún representante municipal para, por ejemplo, no sé, la alcaldesa en nuestro caso, que esté firmando la declaratoria, o se debe entregar un documento firmado y enviado básicamente por correo? Sí, no se tiene que hacer de manera presencial, ni siquiera se necesita una firma digital, solo que ellos estén de acuerdo en sumar su nombre a la lista y vamos a hacer la declaración con todos los firmantes abajo. Ahora sí estamos pretendiendo, especialmente para la COP27, Jasna, tener la presencia de algunos alcaldes, porque siempre es importante la voz y el liderazgo de algunos de ellos, ¿no? Sobre este tema. Y varios temas que manejamos tú sabes, con el CC35, pero en este tema sí nos gustaría mirar un poquito más adelante para tener la presencia de ellos, si es que es posible. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, todo el mundo podría poner la cámara para poder tomar una foto. Sí, ¿Sí? les iba a decir justamente eso. Ah, perfecto. Hola, Jimena. Ludwig, pon tu cámara. Peterson. Ahí está Majo también. Ella ya está trabajando a estas horas y conectarse. ¿Ves? Multifacéticas, todas. Ahí está Ana y Ludwig, pon tu cámara. Ana Sánchez, perfecto, muy bien. Ok. Ludwig creo que no nos oye, pero bueno, ahí estamos todos. 1, 2, 3 con una sonrisa. Gracias. Ahora se las mando. Perfecto. Ah, Ludwig sí está. ¿Puedo repetir la foto, por favor? Sí. Ok. 1, 2 y 3. Gracias. Ahí está perfecto. Gracias a todos. Bueno, entonces sugiero como siguientes pasos, si no hay ningún comentario y como estamos ya sobre tiempo, les mandamos la ruta a seguir con los enlaces para que ustedes revisen bastante bien y les hacemos seguimiento para ver qué opinan y cómo podemos integrarlos a los talleres o en la ruta y continuamos, porque sé que ustedes también tienen que consensuar internamente muchas cosas. Conocemos cómo es la dinámica. ¿Ok? Bueno, agradeciéndoles a todos por su tiempo, hermosos, se han conectado 9 ciudades, así que estamos prestos para apoyarles en todo lo que sea y muchas gracias, Sebel y Xiomara, estamos conversando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Bye todos. Que estén bien. Hola. Xiomara, Sebel, ¿se pueden quedar un ratito ustedes? Thank you. Gusto de Bye, ver. bye.